Había un espíritu superior que había en Daniel. No era Daniel, era el espíritu que había en él. Entonces, ¿cómo podemos compararlo en nuestra vida? Quizás aquí hay muchos hermanos que trabajan, o jóvenes que están en colegios, que están en universidades, y siempre hay alguien que le dice: ahí está el hermanito, no, que ahí está el cristiano, no, que, o su jefe le dice: no, a él no le digan nada, no, que la palabra que dice el hermano, esa se hace. No sé si le ha pasado en su trabajo, pero no es que seamos nosotros, sino en la gracia de Dios que está en nosotros por Él mismo, porque usted y yo no somos nada, pero lo que somos hoy es por la gracia del Señor Jesús. No soy yo, no es porque usted tenga un título, no es porque usted tenga una licenciatura o un masterado, o sea docente, o sea licenciado. Eso no importa. Lo que importa es que estamos agarrados de la mano del Señor Jesucristo, y Él es el que nos cubre con su gracia. La gracia de Él nos cubre todo. Denles aplauso a la presencia del Señor. ¿Y qué pasa con estos sátrapas, con estos gobernadores, los compañeros de Daniel? ¿Qué pasó con ellos? Se llenaron de envidia al ver que el rey trataba mejor a Daniel. Entonces ellos empezaron a buscarle pero a Daniel. Empezaron a ponerle pero dijeron: no podemos hallar nada contra él. Él es un varón recto y que sigue la ley conforme a Dios lo ha establecido. Entonces, lo que hicieron es reunirse todos y acordaron presentarse al rey, que el rey decrete que nadie puede orar sobre un tiempo de 30 días. En ese tiempo de 30 días nadie puede orar ni a su Dios ni a un hombre si no es fuera del rey. Solo al rey se te puede clamar durante 30 días. Y lo firmaron bajo un régimen de Media y de Persia, que ni el mismo rey lo podría revocar. Entonces el rey firmó esto. Se reunieron los sátrapas, fueron delante del rey, y el rey aceptó y firmó. Entonces, dice el verso 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Todo tranquilo, no había pasado nada para Daniel. Sabemos que hay una consecuencia que nos va a llegar por causa del Señor Jesucristo, y Daniel lo sabía. Ya había sabido de que si él se ponía a orar y a clamar al Señor, él ya tenía una condena, que era que lo iban a tirar al foso de los leones. Entonces, ¿y Daniel tuvo miedo? No. El verso 10 dice que se fue a su casa y lo que hizo fue abrir las ventanas que quedaban hacia Jerusalén y se puso a clamar al Señor 3 veces al día. No le importó. Yo no sé si así es usted, iglesia, así lo que le digan, nosotros tenemos un Dios y lo amamos a Él. Lo amamos a Él. Amén. Amamos a este Señor Jesucristo. Entonces Daniel lo que hizo es seguir con su vida normal, que era seguir clamando al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando él sigue? Estos sátrapas, estos gobernadores se dieron cuenta de lo que Daniel hacía, porque estaban atrás de él, estaban en busca de él. Entonces, cuando fueron, lo encontraron orando y fueron delante del rey y le dijeron: oh rey, tú has decretado que si alguien orase a su Dios o a otro hombre que es fuera de ti, que fuera lanzado al foso de los leones.
Entonces el rey dice, sí, yo lo hice, yo lo decreté. Entonces, pero hemos encontrado a Daniel que lo está haciendo y no te respeta ni a ti ni a los edictos que tú has firmado. Entonces, dice que el rey se entristeció tanto y lo empezó a defender a Daniel. No, pues Daniel no puede ser, y si lo hace, pues está bien, es su Dios, y lo trataba de defender. Pero ellos lo rodearon, dice en el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, no puede ser revocado el edicto que se firme. Entonces, en el versículo que estábamos leyendo, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey estaba entristecido por lo que le iba a pasar a Daniel. Imagínense uno tirarlo a un foso de leones. O cuántos han ido aquí a un zoológico y han visto un león. Yo una vez fui y había uno hambriento, justamente había un hambriento que estaba ahí ya. Y da miedo porque es un animal. Y ahora imagínense en una fosa llena de leones hambrientos. Y ahí le iban a meter a Daniel. Entonces dice que el rey, y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Entonces dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Estaba entristecido, sabía que Daniel iba a ser devorado. Y aquí hay una parte muy importante. El tema dice una conexión que no falla. No sé si aquí hay alguien que pueda levantar su mano diciendo que el Señor Jesús le ha fallado. Nadie, ¿verdad? El Señor Jesucristo no falla. Soy fiel testigo que el Señor Jesucristo no falla. Yo sé que usted también es testigo de que el Señor no falla. En alguna ocasión yo fui para mi trabajo y en el bus íbamos alrededor de como 10 personas o 7 alrededor, y recién había comprado mi teléfono nuevito y se suben 2 tipos a robar, y yo estaba tan tranquilo y veo que empezaron a gritar, no se muevan, empezaron a insultarlos, y atrás estaba una señora con su bebé y a ella la apuntaron y el otro tipo con el cuchillo también, y yo como que me bloqueé. Dije, no, yo no me puedo quedar callado. Entonces lo que hice fue girarme, alcé mi mano, empecé a reprender. Éramos como 7 en esos bus, a todos le robaron y a mí no. ¿Por qué? Porque yo no confié ni en mi fuerza ni en el otro. No, yo confié en el que nunca me va a fallar, en el Señor Jesucristo. Él nunca, la policía podrá fallar, papá, mamá podrá fallar, pero Él nunca te va a fallar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Corre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. En Él confié. Yo no confié en el conductor ni en una maniobra, en Él confié. Y ahora, y acercándose, dice al foso, en el verso 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? A veces el mundo está esperando que tú ya te hayas caído, que ese matrimonio se haya acabado, que tú ya hayas cedido a un vicio, que tú ya hayas cedido a quizás una tentación, o quizás hayas caído en el mundo, en fiestas, en deleite, en placeres. No. Déjame darte un consejo. En el mundo podrás encontrar placer, pero el placer es momentáneo. En el Señor Jesucristo encontramos gozo, y el gozo no se acaba. Este gozo que tenemos con Dios va creciendo cada día que le conocemos más, cada día que oramos, cada día que le cantamos. Y antes cantamos que yo no creo en tres, yo no creo en dos, y nos gozamos todos. Ese no es un gozo que da el mundo, ese es un gozo que te da el Señor. Esa paz que sientes, todo es por el Señor. Entonces, yo no sé si te están persiguiendo por algo, si te sientes perseguido por alguien, por una deuda, por una enfermedad. Quizás tus padres ya no quieren que tú estés en tu casa, o no quieren tus hijos verte. La solución es el Señor. Una conexión que no falla es conectarte con el Señor Jesucristo. Yo no sé cómo está su vida con el Señor. ¿Cómo usted puede calificar? En el teléfono sale un rango del 0% al 100% de batería. Ahora miremos en nuestra vida, del 0 al 100. ¿Cómo está su conexión con el Señor? Yo creo firmemente que la conexión que tenía Daniel con el Señor era de un 100%. Ya no era la primera vez. Sus amigos también lo pasaron, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego, que todos se arrodillan ante una estatua, mas ellos no lo hicieron. Y que calentaron el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando lo metieron, ni siquiera olían a quemado, porque su conexión era al 100% con el Señor Jesucristo. Esa conexión no falla. La conexión que tienes con el Señor no falla. La que tienes con el mundo y tu familia, tus amigos falla. El Señor Jesucristo nunca falla. Pero a veces nos olvidamos de aquello, a veces nos olvidamos de cargar, a veces nos olvidamos de que tenemos que buscar al Señor continuamente. Entonces, dice, el rey le pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Dice entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y así pasa contigo si estás al 100% con el Señor. Vendrán a ti, quizás querrán hacerte mucho daño, pero caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque tu confianza y tu conexión está al 100% con el dador de la vida, con el Señor Jesucristo, con el Rey fuerte, con el Rey de reyes, el Señor de señores. Quizás esto pasó, Daniel. ¿Qué pasó el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés? Al salir de Egipto, se toparon con la primera prueba. Estaba el Mar Rojo y atrás estaban los egipcios que lo iban a matar, y todo el pueblo ahí. Y Moisés estaba angustiado,
un pueblo que le reclamaba. Él pensaba quizás la muerte, pero no. Se acordó del Señor. Se acordó de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, si tú me sacaste de aquí, tienes que ayudarme. Más o menos así fueron las palabras de Moisés. Y quizás cuando llega la prueba en nuestras vidas, nos olvidamos de quién es primero. Yo puedo contar un testimonio de mi hermana. Recuerdo hace mucho tiempo, yo era pequeño y a mi hermana la ingresaron al hospital. No recuerdo muy bien por qué, pero la ingresaron. Estuvo semanas ingresada en un hospital en el cual tienes que pagar. Hay que pagar, y estuvo como alrededor de 2-3 semanas, no recuerdo muy bien. Y veía a mi mamá, a mi papá, que ya estaban angustiados pensando, ¿esto cuánto se nos va a hacer? Pero yo estuve ahí cuando mi mamá me dijo, cuando ya mi hermana se sanó y fueron ya a ver cuánto hay que pagar, la chica dijo, ni un centavo. Estuvo como alrededor de 2-3 semanas y tenías que pagar la noche, los medicamentos y todo, pero nosotros no pagamos ni un centavo porque confiamos en el dador de la vida, en que nunca nos va a fallar, en que nunca nos va a defraudar, el que cierra la boca a los leones, aquellos que te van a despedazar, el Señor Jesucristo te va a librar de aquello, te va a librar de esa deuda, te va a librar de esa enfermedad. El Señor Jesucristo le tapa la boca a los leones y te da la victoria a ti. Pero si tú pones tu confianza en Él, entonces así estaba el pueblo de Israel. Al frente tenía el Mar Rojo y atrás venían los egipcios para matarlo. Y hay un coro muy bonito en esta historia. Seguramente usted lo sabe. Y ayúdelo ahorita a cantar. Que dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, y habrás de correr con fe sobre el mar. No tengas temor, si verás bien el faraón, a lo largo tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Qué lindo cántico, ¿no, verdad? Qué lindo cántico. Pero ¿y ahora cómo fue? Estaba tan angustiado Moisés, el pueblo, que vamos a morir. Pero no, Moisés se acordó del Señor. Y tú me tienes que librar, Señor. Y dice que el Señor le manda que el Mar Rojo se abra. ¿Y qué cree que pasó? El Mar Rojo se abrió. El Mar Rojo se abrió. Y el pueblo de Israel cruzó en seco, dice la palabra del Señor. Un lugar que está en constante, se puede decir, constante agua, que está bien húmedo. No, ni siquiera lodo, en seco, dice el Señor que pasaron. El Señor no hace una obra al 50%, el Señor la hace al 100%. El Señor no nos va a dejar, el Señor no te va a dejar. Pero ¿cómo está tu vida con Él? ¿Cómo hubiese sido el caso si Daniel no hubiese tenido su conexión al 100% con Dios? ¿Usted cree que los leones
¿Iban a quedarse tranquilos? ¿O iban a quedarse quietos? No, seguramente lo despedazaban. El mundo ya tiene un veredicto firmado para que tú caigas. En tu trabajo ya están firmando un edicto para que te voten a ti. Tu familia ya está firmando un edicto para que te vayas de la casa. En el hospital ya están firmando un edicto porque tienes que pagar una deuda grande con tu hijo o con tu hija. Pero yo te invito a que tu conexión llegue al 100% con el Señor. Y que cuando ya te enfrentes a ese problema, pases como Daniel pasó. La boca de los leones, el Señor nos cerró. Y que Daniel salió ileso del foso de los leones. Y vivió, y su reinado de Darío prosperó. Y que mandó a llamar a los demás que lo habían acusado a Daniel. Y los mandó a que lo metieran al foso de los leones, a ellos, a sus mujeres, a sus hijos. Y dice que ni siquiera habían llegado al fondo del foso de los leones, ellos ya estaban despedazados. El Señor no te defrauda a ti, el Señor no te va a defraudar si pones tu confianza en Él, si te conectas con Él no te va a defraudar, Él nunca defrauda. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor está aquí, el Señor te va a librar de ese problema que tú tienes. Pero ¿cómo está tu conexión con Él? Ahorita sí te invito a ponerte de pie. Aquel que quiera renovar sus fuerzas en el Señor, le invito a cantar. Yo no soy el que te va a ayudar. Yo no soy el que te va a librar, ni te va a liberar de ese problema. Es el Señor. Aquí hay amigos que no han visitado el centro de rehabilitación. ¿Quieres que ese problema termine? Aquí está el Señor. Ahorita tienes dos opciones. O te quedas y sigues ahí en el mismo problema, o te acercas al Señor y Él te lo va a solucionar. A los amigos que se encuentran aquí, ¿quieres que ese problema que estás pasando? Todos tenemos problemas, cristianos, no cristianos, pero nosotros sabemos a quién recurrir, porque el Señor nunca nos deja avergonzados. Esta conexión que tenemos con el Señor nunca nos va a fallar. ¿Qué tal está esa comunión con Dios del 0 al 100? Medítalo. Puedes cerrar tus ojos y ponte a pensar. Del 0 al 100%, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Tú crees que si llega la prueba vas a salir ileso? ¿Tú crees que los leones no te van a devorar? ¿O crees que sí te van a devorar? Te decía que el enemigo ya tiene preparado el veredicto y tiene firmado ya lo que va a pasar contigo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ceder a las cosas de afuera? ¿O prefieres acercarte más al Señor? La invitación sigue abierta para aquel que quiera renovar sus fuerzas en el Señor. Vamos a orar. ¿Alguien más que quiera renovar sus fuerzas con el Señor? Aleluya. Alguien que quiera pedirle fuerzas para seguir en este camino. Este camino no es fácil. Este camino es de valientes, pero con Cristo lo ponemos todo. El Señor no nos defrauda, el Señor no nos va a dejar en ese problema, en esa dificultad. Él no te va a dejar. Todo fuerte es el nombre del Señor.
Señor Jesucristo. A Él corre justo y será levantado. Si tú pides al Señor Jesucristo por ese problema, por esa dificultad, o quizás por tus hijos, por tus hijas, por tu vida, por tu papá, por tu mamá, el Señor no te va a despreciar, el Señor te va a escuchar. Pero si tú decides acercarte a Él, Daniel nunca pensó ni siquiera en ceder al veredicto del rey, sino que se afirmó más en el Señor. ¿Quién se quiere afirmar más en el Señor? Aquí hay un grupo de hermanos que se quieren afirmar más en el Señor. O quizás están pasando pruebas, quizás están pasando por momentos muy difíciles en su familia o en su vida personal cristiana. Quizás tus fuerzas ya quieren decaer. Pero dice el Señor que las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos a orar. Vamos a orar por los hermanos que han pasado aquí, por los amigos que han pasado a este lugar. La conexión que vas a tener con el Señor no te va a fallar. A Daniel no le falló, a Moisés no le falló, a Job no le falló, a Abraham no le falló, a la iglesia de la 39 tampoco le va a fallar, a tu vida no le va a fallar el Señor. En ese momento, esa prueba, esa dificultad, el Señor no te va a fallar, no te va a fallar. Asegúrate y apropiate de esto. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él nos va a dar nuevas fuerzas si estamos cansados. Él nos va a dar nuevas fuerzas si quizás ya no queremos seguir adelante, pero Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Y si queremos seguir en este camino, es porque queremos llegar a la patria celestial. Soberano Dios y buen Padre celestial, estamos delante de tu presencia, mi Cristo. Aquí un grupo de hermanos, Señor, de amigos, que queremos seguir en ti, Señor, seguir y renovar nuestras fuerzas en ti. Quizás nos sentimos cansados por algo en nuestro diario vivir. Quizás pasan muchas necesidades, quizás pasamos muchos problemas en nuestra vida cotidiana por ser cristianos, pero tú no importa porque nosotros estamos contigo y tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos restaura, tú eres el que nos liberta, tú eres el que nos ayuda en el momento de la debilidad, en el momento de la prueba. Tú eres el Señor que nos va a ayudar. En ti confiamos, en ti creemos, mi Cristo Jesús.